Bueno, entonces vamos a arrancar directamente. Ya están presentados los quienes van a participar. Teníamos convocada a una representante del Ministerio de Transporte a nivel nacional, la señora arquitecta Miriam Rudolfo, que por una cuestión personal no puede estar hoy acá, que tienen ellos tal vez una visión más de todo el país, porque han estado elaborando algunas líneas de trabajo, pero nos hemos puesto acá con los antecedentes que ha habido durante este año, fundamentalmente, tanto en Corrientes como el trabajo que hizo Cardap con este encuentro de caminos rurales en Rauch. Así que bueno, vamos a arrancar y después quedamos abiertos para algún intercambio. Así que Manuel, con todo gusto. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a la FUCOFA y a CRA, por supuesto. No está Sato, que es el que se le ocurrió esto de meter los caminos en el Congreso de Fundaciones. Sato lo vendió. Sato, bueno, me parece bien. Bueno, me presento primero, soy actualmente secretario de Agricultura y Ganadería de la provincia de Corrientes, soy productor de Curuzucuatiá. Como muchos de ustedes, que seguramente están metidos en algún consorcio o en alguna cosa vinculada con los caminos, pero bueno, fui presidente de Mi Rural, fui presidente de la fundación, de Aftosa de la provincia, tesorero de CRA también en su momento. Y bueno, tratando de encontrar un paralelismo a ver por qué o cómo encauzar a hablar de caminos en un encuentro de fundaciones, me parece que la similitud o el encuentro estaría dado en que, por la función que yo tengo, también estoy no solamente dedicado a los caminos, sino también a la producción ganadera fundamentalmente y a la sanidad animal. Y yo no concibo ninguna provincia, por lo menos la mía, la nuestra, y creo que el país tampoco, no concibo ninguna política sanitaria o ejecución de lucha si no es a través de lo que representan ustedes, los entes sanitarios, y nosotros en nuestra provincia, toda lucha sanitaria que se ejecuta a través de los entes sanitarios, o del ente sanitario que tenemos, porque tenemos uno solo. A tal punto que yo ni bien asumí, lo primero que hice fue crear un ente verde, porque no teníamos, porque me parece clave como herramienta para que el Estado pueda ser eficiente en las políticas sanitarias, crear un ente vegetal, que hoy algo se habló de eso. Y le encuentro la similitud en que, así como para mí es imposible una política sanitaria en nuestro país sin los entes sanitarios, o sin la participación de los privados en la ejecución de las luchas sanitarias, de la misma manera soy un convencido que la infraestructura rural, los caminos es parte de eso, pero también la electrificación rural y el mantenimiento de los drenajes, no es inviable su mantenimiento, su conservación, su funcionamiento y su mejoramiento sin la participación de los privados, sin articular las políticas de Estado con el sector privado. Y de eso es un poco lo que le quiero hablar, más allá de lo que hicimos o no hicimos en Corrientes, lo que le quiero hablar es la experiencia nuestra en cuanto a hacer algo distinto en la obra pública, en utilizar los recursos del Estado a través de las organizaciones de productores, básicamente, sea a través de las sociedades rurales o sea a través de los consorcios camineros que tenemos, de los que tenemos más o menos buenos, porque tenemos de todo, ¿no? Esta articulación público-privada tiene, yo voy a irme echando con algunas, porque para mostrar que no es un discurso, sino que es algo que ya tiene 2 años y medio de ejecución desde que empezó este programa, con resultados para nosotros muy buenos. Se basa en que en Corrientes tenemos una herramienta muy buena, ideada por el gobierno, con participación de los productores en su momento, pero es una herramienta que creo que es la única provincia del país que la tiene, que es que el 100% de lo que pagamos los productores de impuesto inmobiliario, el 100%, no puede tener otro destino que no sea infraestructura rural o luchas sanitarias. El 75% va a infraestructura rural y el 25% va a luchas sanitarias. Ningún político, ningún gobernador, salvo que modifique la ley, puede destinar un solo peso de nuestro impuesto inmobiliario a otra cosa que no sea infraestructura y luchas sanitarias. No puede pagar policía, no puede pagar docentes, no puede destinar para ninguna otra caja que no sea infraestructura rural y luchas sanitarias. Y además, los proyectos que se aprueban tienen que ir con el aval
de las organizaciones de los productores. No los decide el gobierno unilateralmente, sino que los decide con el aval de la asociación de productores de la zona que va a ser beneficiaria de la obra. Esa es la herramienta que tenemos en Corrientes y explica un poco por qué el Ministerio de Producción, Secretaría de Agricultura y Ganadería, que es lo que yo manejo, está involucrada en la infraestructura, fundamentalmente en caminos, cuando debería ser un rol de las vialidades provinciales y no de una Secretaría de Producción, ¿no? Bueno, los fondos, como les decía, provienen del impuesto inmobiliario rural, que pagan todos los sectores productivos de la provincia, ganadería, pero también la forestación, el forestal, el arrocero, todos los sectores productivos. Hoy estamos pagando un promedio de 50 pesos por hectárea, 2 kilos de vaca gorda más o menos. Históricamente en Corrientes es un parámetro que siempre se paga entre 2 o 3 kilos de vaca gorda, o sea, no estamos muy por encima estamos por debajo del promedio. Lo que ven a la izquierda, usted sería a la derecha, son los aumentos que hemos consensuado con el sector en los últimos 4 años, que el hecho de que el 100% de los fondos vayan a este fideicomiso y que además las obras se hagan y el productor lo visualice, facilita mucho la negociación. Nosotros, a diferencia de lo que pasa en otras provincias, hace 4 años que se firma, siempre a fin de año, se firma con todos los sectores productivos el acuerdo por la actualización del impuesto inmobiliario con el ministro de Hacienda, el gobernador y los representantes de todos los sectores productivos. Bueno, esto es en Goya, yo voy a ir pasando, para atrás. San Luis del Palmar, más en el norte. Voy a hablar solamente de caminos, pero en realidad las obras de infraestructura a las que pueden afectarse los fondos del fideicomiso son hídricas, viales, eléctricas y obras que aumenten la productividad. Es un espacio bastante amplio, pero que todavía no hemos desarrollado tanto. Y programas sanitarios, lo que le decía, el 25% de los fondos del inmobiliario van a luchas sanitarias y básicamente va casi el 100% de eso a nuestra fundación de Aftosa, la FUCOSA, básicamente para la lucha contra la garrapata y algunas otras luchas, brucelosis, carbunclo, que ejecutamos en la provincia, pero el 100% de ese 25% va a nuestro ente sanitario. Esto es en San Isidro, no es Goya, esto es Empedrado. Bueno, por supuesto, hay muchas cuestiones que tienen que ver con lo social, las voy a ir pasando por alto porque creo que todos los que vivimos en el campo conocemos la realidad de lo que pasa en el campo, no hace falta que le digan que lo importante que es para las escuelas, para la educación, es un tema que siempre se repite y se repite y se repite y creo que todos lo sabemos, no quiero gastar tiempo en eso. Esto es en la zona de Emburucuyá, paraje Manantiales, una zona muy hortícola. Bueno, esto es lo que les decía, el objetivo social, productivo y económico, el impacto que tiene el camino en esos aspectos. Esto en la zona del Sombrero, en Empedrado. Bueno, esto es bastante complicado de ver, pero es bastante rápido todo este proceso. Si hacemos las cosas bien y la rural que ejecuta la obra o el consorcio se pone las pilas, en 10 o 15 días estamos sacando la obra adelante. Esto es, y un poco me parece que es lo que más adelante van a ver por qué hemos podido hacer un uso eficiente de los recursos. Acá el sector productivo a través de su rural o a través de su consorcio se acerca al ministerio, nos plantea la necesidad de mejorar un camino, ahora les voy a contar cómo priorizamos la necesidad de mejorar un camino. Cuando nosotros le aprobamos esa necesidad porque creemos que es un camino importante desde lo productivo, desde lo social, desde lo económico, desde la conectividad con otros lugares, con el turismo también en el medio. Esa sociedad rural se va, esa sociedad rural o ese consorcio busca el contratista, él lo elige, nosotros nos guardamos un derecho a veto, le decimos, de la lista de los contratistas que trabajan con nosotros le damos la oportunidad de que elija cualquiera. Solo y si trae uno que no está en la lista, nos guardamos el derecho de decirle que no, sea por una mala experiencia que ha tenido con nosotros,
Y en el caso que no lo conocemos, el sistema es tan ágil que le vamos aprobando obras por tramos muy chiquitos. Entonces, nos da esa posibilidad. Entonces, la sociedad rural o el consorcio eligen el contratista, hacen una consulta de precios. No contratamos llave en mano, que encarece bastante los costos de la obra, porque el grueso de los costos tienen que ver con el transporte y con la piedra. Ahora les voy a contar de qué se tratan las obras que hacemos, pero tienen que ver con eso, y entonces es una mala utilización de los recursos contratar llave en mano. Es como cuando nosotros tenemos que construir un tanque australiano en el campo. Vos no llamás a alguien que te construye llave en mano, o cualquier obra que hacemos en el campo. Vas y comprás el cemento donde más te conviene, contratás al que te va a hacer la mano de obra, el hierro en otro lado, y bueno, eso es lo que hace la sociedad rural o el consorcio. Busca contrata los materiales por un lado, el flete por otro y el contratista por otro lado. Una vez que nos trae los presupuestos, nosotros evaluamos si están acorde con nuestras tarifas, arranca la obra, no hay un solo anticipo, no hay un peso de anticipo de nada. Ahora, hace 1 kilómetro y a la semana le pagamos el kilómetro que hace. No hay redeterminación de precios, como hacemos en el campo. O sea, lo que me presupuestaste es lo que te pago, y si hay problema de inflación como ahora, bueno, lo presupuestamos por etapas, que además sirve para, si hace las cosas mal, cambio de contratista. Hay una intervención de vialidad, obviamente, porque si no sería una anarquía, que nosotros vamos y hacemos lo que queremos en cualquier lado. No, vialidad interviene, nos autoriza a intervenir en esa ruta y nos da algunas recomendaciones técnicas, que es lo que le transferimos al consorcio o a la sociedad rural, que es lo que tienen que hacer, y algún soporte. Tenemos 4 ingenieros para toda la provincia, que son los que ayudan a ejecutar las obras. Esto es en Rincón de Ambrosio. Muy poquito, porque no quiero ponerme en la parte técnica, pero es importante que lo sepan también. Hay un vicio. Nosotros somos, y fundamentalmente por la particularidad que tiene nuestra provincia, nosotros somos enemigos de mover suelo innecesariamente, que es un vicio de mucho contratista, que mover suelo es muy rentable. Nosotros creemos que nuestros caminos rurales, y de hecho todo el norte de nuestra provincia ha sido seriamente afectado por caminos rurales mal hechos, que han transformado en represas todos los campos del norte y han afectado cientos de miles de hectáreas que hoy están con mucho más agua de lo que tenían normalmente, producto de caminos mal hechos. Porque se levantan terraplenes, se hacen las alcantarillas subdimensionadas, no son tampoco la solución en las alcantarillas, presupuesto para hacer puentes, que es lo que habría que hacer, no se hacen. Entonces lo que nosotros preferimos es hacer los drenajes que hay que hacer para sacar el agua, no levantar el camino para que el camino quede a resguardo del agua, sino manejar el agua y hacer los drenajes, sacarlo. Estamos llenos de ríos y arroyos en corriente, el que conoce lo sabe. Tratar de canalizar y conducir esa agua para que cuando hay excesos se vaya por donde se tiene que ir y no encuentre el camino como una limitante. Entonces ponemos mucho énfasis en todos los drenajes adyacentes al camino, y además mejoran la producción, en las alcantarillas necesarias, en el desmonte, muchísimo para limpiar los caminos, para que se sequen más rápido, como les decía, las cunetas, y después el 100% de los caminos que estamos interviniendo los terminamos con piedra, porque por más que se haga un muy buen trabajo de consolidación de suelo, si no le ponemos piedra, la sustentabilidad de eso es relativa, y la funcionalidad que necesita el camino, sobre todo ahora con la producción que tenemos y la que aspiramos, que es una producción mucho más intensiva, con mucho más uso de los caminos, la piedra da una versatilidad y una posibilidad de poder. Piedra algunos le llaman ripio, enripiado, entoscado, pero no entoscado con las toscas calcáreas, sino con piedra. Básicamente usamos basalto y canto rodado. Es una ventaja que tenemos en Corrientes, tenemos mucha piedra y cerca. Bueno, nuestra red caminera son 12.660 kilómetros, tenemos 8.253 de tierra, 900 de pavimento y 3.500 ahora de caminos enripiados. Teníamos 1.300 hace 2 años y medio y hoy estamos con 3.500 kilómetros de caminos de ripio. Esto es en Rincón de San Lorenzo, también en el norte, entre Empedrado.
Bueno, del 2015 al 2018, lo que hicimos es lo que les digo, alrededor de casi 2.600 kilómetros. Pongo la fotito esa porque nos tocó hacerlo en 2 años, sobre todo 2016 y 2017, 2 años muy complicados para hacer caminos, porque se nos llovió la vida en Corrientes y hacer camino en tiempo de seca es mucho más fácil que en tiempo de lluvia. Pero bueno, aún con ese contexto climático complicado lo hicimos. Esto es una ruta súper importante desde lo forestal, pero también desde lo turístico, es el acceso a nuestros esteros de Liberá. Ahí es una combi que va a hacer un tour a llevar turistas argentinos o extranjeros un fin de semana a Pellegrini. Vendemos los esteros en todo el mundo nosotros y cuando la gente tiene que entrar, tenía que entrar por ese tipo de caminos. Bueno, como les decía, 2.600 kilómetros de lo que tenemos enripiado ahí. ¿Qué pasó? Hasta hoy. Esto es lo que le decía, el beneficio para las escuelas. Son muchas escuelas, una de las mayores satisfacciones que tenemos cuando vamos es que aumenta la cantidad de chicos que van a esas escuelas. Notoriamente, escuelas que estaban a punto de cerrarse porque los hijos se van a vivir al pueblo con la abuela, con la tía, con lo que sea, y quedan los padres solo en el campo. Bueno, chicos que pueden volver al campo y esas escuelas aumentan la matrícula en el campo. Este fue el promedio de lo que hicimos y ahora vamos a hablar un poco de La Plata, que es lo más importante, o una de las cuestiones más importantes. El promedio de lo que nos costó cada kilómetro enripiado hasta ahora. Esto en Ituzaingó es el acceso desde el norte a los esteros de Liberá. Esto es lo que hicimos. Empezamos a fines del 2015, o sea, los años fuertes fueron 2016 y 2017, de empezar con este sistema, 1.700 kilómetros. Esto es Sauce, la mejor zona productiva de nuestra provincia. Siempre dicen que donde están los mejores suelos están los peores caminos, y Sauce, que nuestra... Si tenemos algún potencial agrícola en la provincia, está en esa zona entre Sauce, Esquina, Libertador, toda la zona de Guayquiraró. Y bueno, estos son los caminos donde queríamos que los productores correntinos hagan soja o hagan maíz. Como les decía, esta es la inversión total hasta ahora. No alcanza con lo que pagamos los productores de impuesto inmobiliario y el sistema está funcionando tan bien que políticamente le sirve a nuestro gobernador, le servía al anterior y le sirve al actual, que han decidido casi triplicar la inversión en caminos. O sea, nosotros solamente de impuesto inmobiliario del FDR utilizamos 148 millones, los otros 420 millones los puso la provincia con fondos propios. O sea, además de que el 100% del inmobiliario va a caminos, la provincia invirtió casi más de 2 pesos por cada peso que pusimos los productores en la inversión en caminos. Esto es Concepción, de Chavarría a Concepción, una ruta también emblemática de nuestra zona, muy complicada por arena. En cada lugar, yo no me voy a poner en lo técnico, pero en cada lugar hay que hacer cosas distintas. No se hace en todos los lugares lo mismo porque es distinto el tipo de suelo en base a su capacidad de soporte. Una cuestión muy importante, yo digo para lo que les puede servir a ustedes. ¿Por qué nos cuesta menos? Cuando nosotros empezamos, el presupuesto oficial de vialidad provincial era de 1.200.000 pesos por kilómetro. Y nosotros empezamos a construir los caminos y nos costó, ustedes lo vieron ahí, 350.000 pesos por kilómetro. De 1.200.000 a 350.000 pesos. Obviamente en este contexto hablar de por qué una obra pública sale más cara que lo que nos cuesta a nosotros, creo que todos lo tenemos claro, ¿no? Y por eso aparecen los cuadernos y todas esas cosas. Pero más allá de eso, que no me quiero meter en esa cosa, pero me voy a meter igual, más allá de eso, fundamentalmente es lo que le decía, nosotros, el ministro es productor arrocero, yo soy productor ganadero, los dos sabemos lo que cuesta mover 1 metro cúbico de suelo, él para hacer represa, nosotros para hacer tajamares, le decimos, para las vacas, o para hacer un camino interno, sabemos lo que cuesta la piedra. Sabemos lo que sale un flete porque convivimos todos los días con eso, entonces cuando mirábamos los presupuestos de los organismos oficiales, obviamente que no estábamos predispuestos a aprobar ese tipo de obras por los costos, y además porque el impacto que podíamos tener era muy poquito con esos números. Y ahí fue que le empezamos a buscar la vuelta a esto de ejecutar con los privados. ¿Por qué
¿Por qué cuesta menos? Bueno, lo primero que les decía, una cosa fundamental es eso, contratar materiales y mano de obra por separado. Cuando uno contrata a un contratista por obra llave en mano, el contratista, ¿qué hace? Vamos a pensar bien primero, ¿no? El contratista, ¿qué hace? Evalúa el costo de la obra, calcula el costo de la piedra y le carga un 30% de sombrero porque algo tiene que ganar. Y además le carga un sombrero de otro 20-30% porque no sabe cuándo le va a pagar el Estado. O sea que ese contratista termina financiando al Estado porque él tiene que pagar la piedra con un cheque a 30 días y no sabe cuándo le va a pagar el Estado provincial. Lo mismo pasa con el flete, o peor, tiene que contratar los fletes y al camionero o la flota de camiones que contrata le tiene que pagar como máximo con un cheque a 30 días. Entonces, pone el costo del flete y le vuelve a cargar un sombrero. Más toda la cuestión impositiva, porque ese fletero, suponiendo que le factura al contratista, el contratista le tiene que facturar al Estado, otro sombrero impositivo, más el sombrero de beneficio, más el sombrero de ganancia, más el sombrero financiero, porque el Estado no sabe cuándo te paga. Una cuestión, en el caso nuestro, ridícula, porque nosotros le decimos a los contratistas, nosotros te pagamos mejor que el privado. El contratista nuestro presenta la factura y dentro de los 10 días está cobrando. Eso ni los privados pagamos así, ni los privados. Y tiene esa posibilidad de cobrar de esa manera con el sistema nuestro, siempre a través de las instituciones. No es que se manda la plata a las instituciones, que quede claro, no es que le mandamos 15 millones de pesos a una sociedad rural para que le pague al contratista, no. Se aprueba la obra, queda en el fideicomiso, no se puede destinar a ninguna otra cosa, eso es lo que le da la garantía al contratista, no se puede destinar a ninguna otra cosa que a esa obra, y el presidente de la rural o el presidente del consorcio lo que va haciendo es aprobando las etapas que se van cumpliendo, firmándonos con el acompañamiento de vialidad, con el acompañamiento de nuestro inspector, firma que se entregó esa cantidad de materiales y en función de eso se paga. También eliminamos un montón de gastos característicos de la obra pública, conceptos que nosotros no pagamos en el sector privado, movilización de obra. Cuando viene alguien a hacerte, te lo pone en su costo, obviamente, pero no te lo presupuesta aparte. Como les decía, las redeterminaciones, que son, no digo que no son válidas, y sobre todo en un contexto de inflación, pero el contratista, como sabe que tiene asegurada la obra del Estado y el Estado le redetermina precio todos los meses, le sale un laburo mejor y se va. Y por eso muchas veces vemos esa obra que queda 3 meses parada. El contratista se fue porque lo contrató acá el amigo, le paga con cheque, le salió una obra que no quiere perder, te dejó la obra del Estado 90 días y él es como un plazo fijo porque el organismo técnico todos los meses le redetermina un ajuste del precio y se consigue el certificado del ministerio que dice que llovió y no pudo hacer la obra o lo que sea que pasó para justificar esa redeterminación. Esas redeterminaciones también las eliminamos. Eliminamos los anticipos porque como pagamos rápido no hace falta. Que el anticipo lleva seguro de caución, porque el Estado te obliga a hacer eso. Sellados, etcétera, al contratista no se le descuenta absolutamente nada, solamente el 2% de impuesto a las ganancias. Los costos de inspección, esa es una cosa que nosotros no podíamos, o yo por lo menos no podía creer cuando veía los presupuestos. La obra pública está diseñada sobre la base de que el contratista, el que hace la obra, le paga al inspector. No me entra en la cabeza que un inspector, y no solamente le paga, le compra la camioneta, la que le gusta, le compra la computadora que le gusta, le alquila la casa en el pueblo para que inspeccione la obra, le abre una cuenta en el supermercado para que ese mes, los 3 meses que dura la obra esté tranquilo, le abre una cuenta de combustible, y ese tipo es el que va a inspeccionarlo y que firma de que la obra está bien. Eso lo tiene que hacer el Estado. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a tener esa vinculación el contratista con el inspector? No existe. Te quita tu mayor fortaleza que lo controle. Entonces, nosotros decimos, no le tenga un peso a nuestros inspectores, están para eso le paga el sueldo para que vayan a inspeccionar las obras. Y no tiene que cargar ningún costo de la obra, para eso está el Estado. Bueno, lo que le decía, evitar movimientos de suelo innecesarios, priorizando drenajes para conducir y manejar el agua, la ejecutan los beneficiarios sin toda la burocracia del sector público, una estructura pequeña y eficiente, nosotros tenemos el ministro, yo, y 4 secretarias que tenemos dedicadas casi exclusivamente a los caminos y los 4 inspectores que están a campo, ¿sí? Versus una estructura mucho más grande de los organismos públicos. Bueno, con esa estructura es que hemos avanzado. Costos y presupuestos similares al sector privado, o sea, se paga lo mismo que pagamos para el sector privado. Y una cosa clave, contratistas que entienden el sistema y que pueden trabajar.
tuvimos mucha oposición cuando empezamos con esto, sobre todo con los contratistas tradicionales vinculados a la obra pública. Por supuesto, fueron nuestro mayor enemigo ni bien empezamos, porque esos presupuestos, siempre se quejan los contratistas de cómo le paga el Estado, pero hemos visto a muchos de ellos enriquecidos muchísimo gracias al sistema cómo funciona. Y bueno, con la mayoría de los contratistas tradicionales nosotros no pudimos trabajar, tenemos contratistas agrícolas reconvertidos, arroceros reconvertidos, que se han transformado en contratistas viales y que son la base del sistema, esa es la realidad. Contratistas confiables, que ganan plata, por supuesto, porque tienen que ganar plata y tienen que tener buenas máquinas y tienen que estar equipados y tienen que ser rentables, pero tienen que ganar lo que tienen que ganar, no más que eso. Bueno, esto en Colonia Carolina. El sistema de mantenimiento, supongo que van a hablar los colegas de Buenos Aires y bueno, Martín, que es un consorcista. El sistema de mantenimiento está muy lindo. Yo estoy muy contento con lo que estamos haciendo con las obras, muy contento, la verdad que y me enorgullece decirlo porque es una de las cosas, le decía recién a un amigo que nos conocimos acá, lo que más me gusta en la vida laboralmente después de engordar novillo es hacer caminos, porque la verdad que es fascinante y estoy muy contento con lo que estamos haciendo porque realmente le cambia la vida a la gente, pero preocupado también porque todo lo que hagamos va a quedar en manos de un sistema de mantenimiento que sigue siendo malo. Yo le voy a contar, eso es lo bueno, y lo malo le voy a contar que el sistema de mantenimiento, el sistema de consorcios nuestro es malo o muy mejorable. Tenemos la mitad de los consorcios laburan muy bien y con ellos laburamos, y la otra mitad de los consorcios laburan muy mal, porque son en realidad sellos de goma al servicio de un contratista que no hacen. El sistema de consorcios se basa en que todos los meses Vialidad terceriza el servicio y Vialidad le paga al consorcio por mantener la ruta. Y en realidad no se mantiene, la queja eterna de que la máquina no pasa las veces que tiene que pasar. Y bueno, eso es lo que estamos tratando de mejorar con un proyecto de ley que le da más protagonismo todavía a las organizaciones privadas en la administración del sistema. Es un engendro lo que queremos hacer, pero es como si fuera una coprosa de infraestructura que va a tener mucho más participación en este esquema. Por lo que les decía al principio, yo no creo, y no creo que sea un problema de Corriente, de Argentina, o de Córdoba, o de Buenos Aires, o lo que sea. No existe para mí ninguna posibilidad de éxito en el sostenimiento de la infraestructura rural si no es con el involucramiento y la participación activa nuestra, activa y responsable. Así como ustedes han hecho que la Aftosa sea un ejemplo de éxito en cuanto al involucramiento del sector privado en una lucha sanitaria, lo mismo es con la infraestructura. Si no tenemos la administración del usuario, el sistema colapsa, pero no por un problema de Argentina. Creo que estoy convencido que en el mundo la infraestructura rural se sostiene con participación de los privados. Que además garantiza transparencia, que no es un tema menor, ¿no? Cuando uno ocupa posiciones de responsabilidad en el Estado y maneja fondos públicos, la transparencia es un tema clave y me parece que tenemos que dar el ejemplo los que ocupamos esos espacios. Y cuanto más participativo sea, cuanto más involucramiento tenga el sector privado a través de sus organizaciones, mucho más transparencia le da al sistema. Bueno, esto es 3 de abril. Ya terminando, ya tengo que terminar, ¿no? ¿Todo bien? El objetivo, el sistema funcionó también que el gobernador anterior, nosotros cambiamos a contramano del resto del país, nosotros cambiamos de gobernador a fin del año pasado, o sea que tenemos 4 años más por delante, pero bueno, el gobernador anterior fue uno de los que más le gustó este sistema, se lo cargó al hombro, fue el que marcó la cancha para que se pudiera hacer, porque si acá no hay decisión política, olvídate, acá hay que marcarle la cancha a los contratistas, hay que marcarle la cancha a los organismos técnicos, a Vialidad y a todo, y decirle esto se hace así, y al gobernador nuestro le sobra esa capacidad de conducción, y al actual también, por supuesto, y sin la decisión política de él no hubiera sido posible que avanzáramos. El gobernador actual claramente también nos levantó la vara y nos planteó el objetivo de hacer 1000 kilómetros por año. Habíamos hecho 1700 con Ricardo, con el gobernador anterior, y nos planteó hacer 1000 kilómetros por año, 2018, 2019, 2020 y 2021. Ahora vamos a ver a dónde vamos a llegar. Vamos priorizando por zonas y por regiones. Es un tema
interesante que recomiendo hacerlo antes. Nosotros lo estamos haciendo durante, pero habría que haberlo hecho antes. Nosotros contratamos ahora a FADA, a la Fundación FADA, para que nos haga un trabajo con fondos del CFI, espero que para fin de año esté terminado, un trabajo de priorización de los caminos. A veces es difícil decidir, porque para cada consorcio, cada sociedad rural, su camino es el más importante del mundo. Para cada directora de escuela, su camino es el más importante del mundo. No hay otro, y uno tiene que tomar decisiones, y a veces conocemos la provincia, entonces vos vas tomando decisiones en función de la utilidad de los caminos, pero es necesaria una herramienta más objetiva, y para eso contratamos a FADA, para que nos haga una priorización de caminos, un ranking, en función de lo productivo, o sea, de cuántas jaulas de hacienda se mueven por ese camino, cuántas toneladas de madera, cuántas toneladas de arroz, cuántas toneladas de pimiento y tomate, cuántas toneladas de hierba y de citrus, que son las producciones más importantes nuestras, cuántas escuelas rurales hay, cuántas salas de primer auxilio, qué conectividad tiene con las ciudades importantes, porque también es un factor interesante a la hora de priorizar caminos. El aspecto turístico, por supuesto, que para Corrientes no es un tema menor, también lo pone en el ranking. Y un tema que incorporamos último, que es de riesgo climático, que a veces cuando hay algún colapso, los caminos rurales son alternativas más que interesantes para solucionar ese inconveniente, y entonces también ponerlo dentro del ranking. Y bueno, FADA nos está haciendo ese trabajo para tener una herramienta más objetiva a la hora de decir, en este camino invertimos. Los 1000 kilómetros de este año nos deberían costar 552 millones de pesos. Esa es la inversión planificada para este año. Esto es Curuzú, ahí soy yo, la 25 del descanso. Como les decía, este año solo para caminos tenemos 100 millones de pesos nada más del inmobiliario. Los otros 456 los va a poner el gobierno provincial de fondos propios o algunos programas nacionales que se bajan. 552 millones de pesos de inversión. Esto es la colonia Cecilio Echeverría, en Santa Lucía, es la zona de más concentración hortícola de la provincia, de invernáculos, horticultura bajo cubierta. Para el 2018 teníamos como objetivo hacer 1000, tenemos 150 terminados y 822 en obra, que creo que vamos a terminar para fin de año con los 1000. Prometidos ya van 1071, así que estamos complicados, pero estimo que vamos a llegar bien, si nos acompaña el tiempo, al objetivo de los 1000. La inversión total proyectada en base a lo que ya hicimos y a los presupuestos que aprobamos, porque la gran mayoría de estas obras ya están aprobadas con presupuesto y, como le decía, no hay redeterminaciones y ya se están ejecutando, va a ser un 19% menos de lo que habíamos presupuestado, o sea, de estos 552 millones que les había dicho, va a terminar siendo de 450 millones, 461.000 pesos por kilómetro, bastante más que los 360.000 que era el promedio anterior, ¿no? Obviamente hay un factor inflacionario. Esto en Bellavista, la Ruta 100, que une San Roque con Bellavista, es una ganadera y citrícola. Como le decía, 2018 y 2021, esto lo paso rápido porque ayer lo dolaricé para que sea más claro, porque hablar de acá al 2021 en pesos es un poco optimista. Bueno, esta es la Ruta 6, que une en Burucuyá con Santa Rosa, ahí en el Paso Aguirre. Lo que le decía, la intención o el objetivo es, con estos 1000 kilómetros por año, más lo que hicimos antes, es llegar a 5.655 kilómetros de caminos mejorados, intervenidos, todos enripiados, el 100% enripiados, una inversión de 122 millones de dólares en 6 años, o sea, aproximadamente 20 millones de dólares por año, como les decía, de acá al 2021. Esto es Empedrado, la Ruta 6, que une Empedrado con el paraje El Pollo, y ahora estamos yendo de ahí hasta en Burucuyá. 1.300 kilómetros había hecho vialidad en los 25 o 30 años anteriores. 5.600 vamos a hacer nosotros. Nosotros con vialidad, digo, porque finalmente, después de muchas rispideces, estamos trabajando muy bien con vialidad, nos hemos entendido, ellos hacen un acompañamiento técnico muy importante, pero la ejecución la dejan en manos de nosotros y de los sectores productivos.
Vamos a llegar a 7.000 kilómetros, eso es el 60% de nuestra red caminera va a estar enripiada. No está puesto acá, pero otro desafío es que yo creo que tenemos que aumentar nuestra red caminera, necesitamos 10.000 kilómetros de caminos más, por lo menos, pero bueno, eso es otro motivo de otra charla. Primero mejoremos lo que tenemos y después pensemos en ampliarlo. Pero bueno, el 100% de las rutas provinciales va a quedar enripiadas. Las rutas provinciales son aquellas que tienen número, no sé por qué algunas tienen número y otras no, pero bueno, esas son rutas provinciales y los otros son caminos vecinales. La importancia es bastante relativa, hay caminos vecinales mucho más importantes que alguna ruta provincial que tiene su número y se llama ruta provincial, pero es algo que definió Vialidad en su momento. Pero el 100% de las rutas provinciales va a quedar enripiada y como les digo, 7.000 kilómetros, que es el 60% de nuestra red caminera, es un objetivo ultra ambicioso porque realmente cambia la realidad productiva y social del campo. Fui para atrás. Esto es en Garaví, una zona recontra forestal, Garaví con Virasoro. La gente que vivía en Garaví vivía a 30 kilómetros de Garaví y cuando llovía tenía que hacer 140 kilómetros y pasar por otra provincia para ir al sanatorio en Virasoro, porque Garaví es un pueblito de 5.000 habitantes. La Maestra, lo que sea, 140 kilómetros y pasar por otra provincia, había que entrar a Misiones y salir de Misiones para volver a entrar a Corrientes. Esto es esquina, la ruta 30, desde Curuzú hasta la ruta 12. Bueno, y nada más. Muchas gracias. Preguntas, después lo que quieran.